Siempre me consideré una persona bastante normal. No era de los que se dejaban llevar por emociones extremas, ni mucho menos de los que se entregaban completamente a la religión, pero sí sentía una necesidad de tener algo más en la vida, algo que diera sentido a todo lo que hacía, a todas las horas de trabajo, a las preocupaciones diarias, a las preguntas sin respuesta que siempre me rondaban la cabeza. Tenía 36 años en ese entonces, una familia que amaba y un trabajo estable que me ocupaba casi todo el tiempo. Mi vida, aunque rutinaria, no me parecía mala. Solo que había algo dentro de mí, una sensación que no sabía bien cómo explicar, algo que me decía que la verdad estaba más allá de lo que veía. Aquella tarde de otoño fue cuando todo cambió. Recuerdo que estaba sentado en mi sofá, viendo un programa cualquiera de la televisión, como tantas otras veces. Nada parecía fuera de lo común. Pero mientras miraba la pantalla, algo extraño comenzó a ocurrir. Primero, un zumbido bajo, casi imperceptible, que empezaba a vibrar en el aire, como si el ambiente mismo estuviera temblando ligeramente. Mi cuerpo se tensó y un frío extraño comenzó a invadir mi pecho. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, pero no pude. Era como si una fuerza invisible estuviera arrastrándome fuera de mi propio cuerpo, empujándome hacia algo que no comprendía. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. El zumbido se intensificó, y en ese instante todo lo que conocía desapareció. De repente sentí que mi cuerpo se desvanecía, como si una capa de neblina espesa me rodeara. A pesar de estar consciente de lo que pasaba, me di cuenta de que no podía moverme, no podía hablar y, lo peor de todo, no podía respirar. Lo único que sentí fue una sensación de vacío absoluto, como si me estuviera hundiendo en una oscuridad infinita. Fue entonces cuando algo completamente inesperado sucedió. A lo lejos, empecé a escuchar una voz. Al principio, era suave, apenas un susurro, pero se fue intensificando hasta convertirse en una presencia clara y firme. «No temas», dijo la voz. No reconocí el tono de inmediato, pero algo en mi interior me decía que no era una voz cualquiera. A medida que la oscuridad me rodeaba por completo, la figura apareció ante mí. La imagen era tan nítida que, aunque no podía ver su rostro con precisión, había una luz inconfundible que brillaba a su alrededor, y en ese momento supe con absoluta certeza que estaba frente a Jesús. La paz que transmitía su presencia era indescriptible, algo que jamás había experimentado en mi vida. No sé cuánto tiempo estuve allí, frente a él, pero sentí que todo a mi alrededor se disolvía. No había más ruido ni confusión, solo paz. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Jesús me miraba con una calma que desbordaba todo lo que había conocido en mi vida. Sus ojos, aunque no pude verlos con detalle, tenían una intensidad indescriptible. Era como si pudiera ver todo lo que había dentro de mí, como si me conociera mejor que yo mismo. No sentí miedo, pero sí una profunda humildad, una sensación de ser pequeño, de estar frente a algo mucho más grande de lo que mi mente podía comprender. De repente, la voz habló de nuevo, esta vez con una claridad que retumbaba en lo más profundo de mi ser. El camino verdadero ha sido distorsionado, los corazones de muchos se han alejado de la verdad. Las palabras no eran agresivas, sino llenas de tristeza, como si él lamentara profundamente lo que veía en el mundo. No entendí completamente lo que quería decir, pero algo dentro de mí me dijo que era importante. Cada palabra resonaba con una vibración extraña, como si tocara algo muy profundo dentro de mí. Entonces, sin previo aviso, una imagen comenzó a formarse frente a mis ojos. Vi a muchas personas, hombres y mujeres, vestidos con ropas impecables, de posturas autoritarias, como si fueran líderes, guías espirituales. No veía sus rostros claramente, pero sentía una sensación extraña al verlos.
Eran figuras que hablaban con gran elocuencia, atraían multitudes, pero había algo en su presencia que no encajaba. La vibración de sus palabras era vacía, como un eco sin alma. Aunque no entendía bien lo que sucedía, sentí que esas figuras estaban haciendo algo equivocado, algo que no estaba alineado con la verdadera enseñanza que Jesús representaba. Las escenas continuaron y pude ver cómo esas personas manipulaban a otros con promesas vacías, haciéndolos creer que estaban cerca de Dios, cuando en realidad solo les ofrecían una ilusión. Ellos están guiando a las almas por el camino errado, dijo Jesús, su voz llena de tristeza. La revelación me golpeó como un martillazo. Falsos profetas. De alguna manera, algo en mí entendió que esos líderes no eran más que títeres de un poder maligno, personas que usaban el nombre de Dios para su propio beneficio, para manipular y controlar a los demás. Vi la devastación que esto estaba causando, no solo en las vidas de los fieles, sino también en su relación con lo divino. Es urgente que busques la verdad por ti mismo, continuó él, porque muchos, sin saberlo, siguen a aquellos que se han desviado del camino. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Había algo absolutamente real y tangible en lo que me estaba revelando. No eran solo palabras vacías. Era como si una luz se estuviera encendiendo dentro de mí, mostrándome cosas que hasta ese momento me habían sido invisibles. Podía sentir la desesperación de quienes estaban siendo engañados, pero también la claridad de que algo debía cambiar. Entonces, de repente, algo cambió. La figura de Jesús comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz a su alrededor se fuera apagando, y con ella mi sensación de estar flotando en un estado de paz profunda. Sentí que el peso de mi cuerpo regresaba poco a poco, como si fuera a caer de un lugar muy alto, pero antes de que pudiera comprender qué estaba sucediendo, la voz de Jesús me habló una última vez. No olvides lo que has visto, hijo mío. El camino es estrecho, pero es el único que lleva a la salvación. Y con esas palabras, la luz desapareció por completo y todo se sumió en la oscuridad nuevamente. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. No podía entender lo que acababa de experimentar. En un parpadeo, todo había desaparecido y yo estaba de vuelta en mi sofá, respirando con dificultad, pero vivo. La sensación de desconcierto era indescriptible. Estaba sudando. Mi cuerpo entero temblaba, pero algo dentro de mí se sentía diferente. No era solo un miedo normal, sino una sensación de haber estado al borde de algo inmenso, algo que nunca podría volver a ser el mismo después de haberlo tocado. Me levanté con esfuerzo, tambaleando hacia la ventana. Afuera, el mundo seguía igual, como si nada hubiera cambiado, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había vivido. El zumbido en el aire, la presencia de Jesús, esas figuras manipuladoras, las palabras llenas de advertencia, todo estaba grabado en mi mente de manera tan clara como si hubiera sucedido ayer. Las palabras falsos profetas no dejaban de rondar mi cabeza. De repente me sentí inquieto, como si algo me estuviera diciendo que debía actuar con urgencia. ¿Cómo podía estar tan tranquilo cuando la verdad de todo lo que acababa de ver era tan clara? Pasaron varios días antes de que pudiera comprender completamente la magnitud de lo que había vivido. Mis días transcurrían como de costumbre, pero mi mente no podía dejar de pensar en aquellas revelaciones. Empecé a observar de cerca a los líderes religiosos que conocía, aquellos que hablaban en nombre de Dios, aquellos que parecían tener respuestas para todo. Fue aterrador darme cuenta de cuántos de ellos no predicaban lo que Jesús me había mostrado. Las promesas vacías, las enseñanzas manipuladoras, la forma en que distorsionaban el mensaje divino para llenar sus propios bolsillos. Todo encajaba. Era un juego peligroso y el daño que causaban era real.
Recuerdo que empecé a investigar, a estudiar la Biblia con una atención que nunca había tenido antes. En cada página, en cada verso, sentía como si las palabras me hablaran directamente, como si todo lo que leía resonara con lo que había visto en esa visión. La verdad, esa verdad pura que Jesús me había mostrado, se volvía cada vez más clara. Las mentiras que tantos creían eran tan profundas y sutiles, pero ahora podía verlas con nitidez. La importancia de discernir entre lo verdadero y lo falso se hizo más urgente. No podía quedarme callado. Sabía que tenía que compartir lo que había vivido, lo que había aprendido. La revelación me cambió por completo. No era solo un sentimiento pasajero, algo que pudiera olvidarse con el tiempo. No, era una verdad que estaba incrustada en mi ser. Algo que me impulsaba a actuar, a hacer algo con esa experiencia. Pero, por más que intentaba hablar sobre lo que había vivido, la mayoría de la gente no me entendía. ¿Cómo podrían? Después de todo, para muchos, lo que yo había experimentado era algo tan surreal que se quedaba solo en el reino de lo imposible. Jesús me había hablado directamente. Había visto a esos falsos profetas con mis propios ojos. Era difícil de creer, incluso para mí, que lo había vivido en carne y hueso. Fue entonces cuando comencé a alejarme de ciertos círculos religiosos que antes me parecían inofensivos. Empecé a cuestionar todo lo que había creído hasta entonces, y no fue fácil. La vida que llevaba parecía completamente diferente ahora que veía el mundo con ojos nuevos. El amor que tenía por mi familia y mi fe no se desvaneció, pero sentí una obligación profunda de protegerme de aquellos que no predicaban la verdadera palabra de Dios. La manipulación de la fe de tantas personas me hacía sentir impotente y no quería seguir siendo parte de algo que estaba tan distorsionado. Recuerdo que en una ocasión, un líder de la iglesia a la que había asistido durante años me invitó a una charla privada. Estaba acostumbrado a escuchar sus sermones, pero algo en mi interior me decía que había algo más que debía descubrir. Durante la conversación, escuché sus palabras con una atención renovada, como si, por primera vez, estuviera buscando algo que no pudiera ver antes. Sus promesas de prosperidad, su insistencia en que se debía dar más dinero a la iglesia para recibir bendiciones, me hicieron sentir una incomodidad profunda. Todo lo que había experimentado durante mi experiencia de casi muerte me vino a la mente. Esas figuras que Jesús me había mostrado, esos falsos profetas, estaban aquí, en mi propio mundo, engañando a las personas con promesas vacías. De repente, sentí una presión en el pecho, como si un peso invisible estuviera presionando sobre mí. No era físico, sino espiritual. La tristeza que sentí por todos los que caían en esa trampa me envolvía. Estaba claro que, aunque había recibido una revelación, no todos verían lo que yo había visto. El discernimiento se volvía cada vez más difícil de encontrar, y el engaño parecía haberse esparcido como un veneno por todo el sistema religioso. Me sentí llamado a compartir lo que había experimentado, a advertir a otros, pero también sabía que no todos estarían dispuestos a escuchar. Fue en esa conversación con el líder de la iglesia donde finalmente tomé la decisión. De inmediato, supe que no podía seguir callado. No sabía cómo, pero debía contarle al mundo lo que había vivido, lo que había visto. Las palabras de Jesús aún retumbaban en mi mente. El camino verdadero ha sido distorsionado. Esa distorsión era real y tangible, y sabía que tenía que hacer algo con la verdad que había recibido. No iba a permitir que esa experiencia se quedara en el olvido, no después de todo lo que había presenciado. Decidí comenzar a hablar con más personas sobre lo que había vivido. Empecé a compartir mi experiencia, a contar lo que había visto, lo que Jesús me había mostrado. Algunos me miraban con incredulidad, otros simplemente se apartaban, como si no quisieran saber nada. Pero también encontré a algunos dispuestos a escuchar, personas que, como yo, estaban buscando respuestas.
A veces sentía que no me escuchaban del todo, como si la verdad que llevaba dentro fuera demasiado intensa para ellos. Pero seguí adelante, sin rendirme. Sabía que el tiempo y la paciencia serían necesarios para que otros comprendieran lo que había aprendido. El cambio en mi vida fue drástico. Ya no podía ver el mundo con los mismos ojos. Cada vez que escuchaba a un predicador hablar, cada vez que veía a un líder religioso tomando el púlpito, no podía evitar preguntarme si realmente estaban predicando la palabra de Dios o si estaban construyendo una fachada para su propio beneficio. ¿Cuántos más seguían el camino equivocado sin saberlo? ¿Cuántos más, sin saberlo, caían en las redes de esos falsos profetas? No pude dejar de pensar en la importancia de la vigilancia espiritual, en la necesidad de discernir con sabiduría. Una noche, después de un largo día de reflexionar sobre todo lo que había vivido, me encontré nuevamente en la misma posición, sentado en mi sofá. El zumbido que había sentido la primera vez volvió, más suave esta vez, pero reconocí el patrón. Mi corazón dio un salto. Pensé que la experiencia había terminado, que había sido una lección única que ya había cumplido su propósito. Sin embargo, la sensación regresaba. Estaba a punto de sumergirme nuevamente en ese estado cuando una voz interna, una voz que no era de Jesús, pero que sentía como una advertencia, me dijo: «No te olvides, el discernimiento es constante, la batalla nunca acaba». Y en ese momento comprendí que mi revelación no era un final, sino el principio de algo mucho más grande. Aquel encuentro con Jesús había sido una llamada a la acción, no solo para mí, sino para todos los que pudieran escuchar. A partir de ese momento, sentí que mi vida tenía un propósito claro: proteger a los demás del engaño, guiar a quienes estaban perdidos, compartir la verdad que Él me había revelado. Y aunque todavía no entendía todos los detalles de lo que había visto, sabía que mi misión era advertir, abrir los ojos de las personas y ayudar a que encontraran el verdadero camino. El mundo estaba lleno de oscuridad, pero la luz de la verdad seguía siendo más fuerte que cualquier sombra. La revelación que viví cambió mi vida para siempre. Lo que experimenté no fue solo una experiencia de casi muerte. Fue una lección profunda que me abrió los ojos a la realidad que muchos prefieren ignorar. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de lo afortunado que fui al haber recibido esa revelación. No todos tienen la oportunidad de ver la verdad tan claramente. Y aunque el camino por delante no siempre ha sido fácil, siento que el propósito de mi vida se ha vuelto más claro. Ya no sigo ciegamente a nadie y busco la verdad por mí mismo, siempre con la Biblia como guía. Nunca olvidaré la sensación de estar frente a Jesús, esa paz indescriptible, pero también esa carga de responsabilidad. La verdad no puede ser ignorada. Y mi misión ahora es seguir adelante, compartiendo lo que sé, alertando sobre los peligros que acechan a aquellos que no están atentos. Los falsos profetas siguen en pie, pero al menos ahora tengo la certeza de que muchos pueden despertar si solo buscan la verdad con el corazón puro. A lo largo de los años, muchas personas me han preguntado si lo que viví fue real, si todo eso no fue solo una alucinación o un sueño. Mi respuesta siempre es la misma: no fue un sueño, no fue una alucinación, fue una experiencia que me transformó y que me mostró el camino a seguir. Y aunque todavía tengo muchas preguntas sin responder, sé una cosa con certeza: la verdad está ahí, a la espera de ser descubierta por aquellos que estén dispuestos a buscarla, más allá de las mentiras y las distracciones del mundo. En los días que siguieron, algo extraño comenzó a suceder. A pesar de que mi vida había vuelto a la normalidad en cuanto a rutina, hubo momentos en los que sentía que la presencia de Jesús no me había dejado del todo. A veces
Sentía que él me observaba desde algún lugar, no con juicio, sino con una paciencia infinita, como si esperara que mi comprensión de todo lo que había sucedido evolucionara. Y aunque los días pasaban, las advertencias que me había dado nunca se desvanecían. Cada vez que veía la televisión o escuchaba a un líder religioso predicar, recordaba lo que había vivido y lo que me había mostrado. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando asistí a una iglesia local, después de varios meses sin ir a ninguna. Mi corazón estaba lleno de dudas, pero también de una necesidad profunda de entender qué estaba pasando en el mundo de la fe. Al escuchar el sermón, el predicador habló de temas que, en mi opinión, no estaban alineados con lo que había experimentado. Había algo de familiaridad en su mensaje, pero la forma en que presentaba las cosas me parecía demasiado conveniente. Como si sus palabras estuvieran diseñadas para manipular y controlar. En ese momento recordé las palabras de Jesús. El camino es estrecho, pero es el único que lleva a la salvación. Y comprendí lo que eso significaba con más claridad que nunca. No era solo el predicador lo que me inquietaba, era toda la atmósfera de la iglesia. La gente parecía estar demasiado centrada en el aspecto material de la fe, cuánto donaban, cómo se vestían, las apariencias que mantenían. Todo lo que yo había vivido, todo lo que Jesús me había mostrado, me decía que algo estaba terriblemente equivocado. Sentí una incomodidad creciente en el fondo de mi estómago. No podía ignorarlo, no podía quedarme callado. De alguna forma, tenía que alertar a aquellos que estaban atrapados en la misma ilusión que yo había estado antes de mi experiencia. Empecé a involucrarme más en pequeños grupos de estudio bíblico. Allí, entre personas sencillas, sin la pompa ni el brillo de los grandes templos, encontré algo que se sentía auténtico. Compartir mi historia con ellos fue como un alivio. Ya no me sentía solo, ni perdido. Encontré consuelo en las conversaciones profundas sobre la verdadera enseñanza de la Biblia, lejos de las manipulaciones que veía en muchas iglesias. Había algo tan puramente reconfortante en esos momentos, como si la verdad realmente pudiera iluminar los corazones de las personas, incluso en medio de la oscuridad. Las palabras de Jesús seguían resonando dentro de mí, pero algo más comenzó a emerger con claridad. No solo estaba destinado a compartir mi experiencia, sino también a ser un testigo activo de lo que significaba vivir una vida auténtica en la fe. No bastaba con simplemente advertir. Tenía que demostrar que la verdadera relación con Dios no se encontraba en los grandes discursos o en la apariencia de santidad, sino en la conexión genuina con Él, en la sinceridad de nuestro corazón y en la búsqueda constante de su verdad. Pasaron más meses y aunque aún vivía con la constante sensación de estar vigilante, no podía dejar de sentir que mi vida había adquirido un propósito más grande que cualquier otra cosa. Ya no me importaban tanto los logros materiales ni el reconocimiento. Mi alma estaba en paz, pero con una paz activa, con la urgencia de ayudar a otros a encontrar el camino verdadero. Cada día sentía que mi misión se volvía más clara. Ser un faro de luz para los demás, para que no se dejaran engañar por las sombras que se interponían en su camino espiritual. Algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, no importa cuán difícil fuera. Los falsos profetas seguían allí y mi trabajo no había terminado. No podía permitir que aquellos que conocían la verdad se quedaran callados o pasaran por alto el daño que se estaba causando a tantas personas que confiaban en ellos. A medida que hablaba con más gente, más me daba cuenta de que la ignorancia no era culpa de la gente común, sino de aquellos que habían tergiversado la palabra de Dios para su propio beneficio. Mis advertencias, aunque no siempre fueron bien recibidas, no me desanimaron. Sabía que había algo profundamente valioso en compartir lo que había experimentado. La verdad no debía ser guardada en secreto. Mientras tanto, cada vez que miraba a mi alrededor,
Sentía que el mundo estaba lleno de señales, como si todo estuviera conectado. Las personas necesitaban despertar, necesitaban entender lo que realmente significaba seguir a Cristo, lo que Él realmente enseñaba. Y aunque la tarea era enorme, sabía que no estaba solo. Algo dentro de mí me decía que si seguía caminando con fe, habría más personas dispuestas a escuchar. Finalmente, el peso de esa misión se convirtió en mi forma de vida. No sabía exactamente cómo todo esto terminaría, pero estaba en paz con ello. Había algo liberador en aceptar que mi propósito era más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. La revelación no fue solo un regalo para mí. Fue el comienzo de una vida dedicada a guiar a otros hacia la luz verdadera. Y en cada paso, aunque la lucha fuera constante, sentía que algo en mi interior me empujaba a seguir, recordándome que no estaba solo en este camino. Lo que viví aquel día fue algo que jamás olvidaré. Las revelaciones que recibí me cambiaron por completo y me impulsaron a vivir de una manera más consciente, alerta, buscando la verdad sin importar las apariencias. La experiencia no solo fue una llamada de atención para mí, sino una misión para compartir lo que vi y lo que entendí. Sé que no todos estarán dispuestos a escuchar, pero para aquellos que estén buscando respuestas sinceras, espero que mi historia pueda servir como una luz en medio de la oscuridad. Si alguna vez has tenido una experiencia similar o si algo de lo que conté resonó contigo, me gustaría saberlo. Tu historia es tan importante como la mía, y compartir nuestras vivencias puede ser el primer paso hacia la sanación y el entendimiento. La verdad está allí. Solo tenemos que abrir nuestros ojos y corazones para encontrarla. La búsqueda nunca termina. Si te gustó este relato, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos un comentario abajo contándonos qué piensas. Si alguna vez has tenido una experiencia parecida o si tienes alguna reflexión sobre lo que compartí. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de leer hasta aquí y recuerda, siempre busca la verdad con un corazón puro y nunca dejes que las sombras te desvíen del camino. Nos vemos en el próximo video, amigos. Cuídense mucho y sigan buscando la luz siempre.